Muy bien, ¿cómo están estudiantes? En esta ocasión vamos a dejar la clase grabada, simplemente recordándoles que estábamos nosotros viendo el concepto de fuerza eléctrica y la ley de Coulomb, conocida como la ley cuantitativa. En este caso, recordaremos que la fuerza eléctrica entre dos cargas cualesquiera, en este caso, son directamente proporcionales al producto de dichas cargas y dividido entre la distancia que están elevada al cuadrado. Obviamente que para que la fuerza eléctrica se pueda calcular, debemos también agregar la constante eléctrica que equivale a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esa es la unidad de la denominada constante eléctrica. Con esta ley podemos nosotros calcular la fuerza eléctrica con la que estos dos cargas, en este caso, ya sea se atraigan o se repelan. En este caso, por el valor de la carga que tienen, si son positivas o negativas. En esta situación es lo último que nosotros hemos avanzado. Así que vamos a ahora aplicar a algunos ejercicios. En este caso necesitamos también manejar lo que se conoce como las equivalencias o unidades utilizadas con frecuencia para el cálculo de fuerzas eléctricas. En este caso, los términos más comunes que podemos utilizar como equivalencias es el microcoulomb, que equivale en este caso a 10 a la menos 6 coulombs, ya que nosotros vamos a utilizar el prefijo micro, que es la millonésima parte de la unidad coulomb, microcoulomb, y cada vez que nosotros nos topemos con esta unidad en los problemas, podremos intercambiar por el valor de 10 a la menos 6. Lo mismo cuando manejemos en algunos problemas el prefijo nanocoulomb. Un nanocoulomb se maneja de esta manera, se escribe de esta manera, y equivale a cambiar esta unidad nano a 10 a la menos 9. Lo mismo si yo manejase en algún problema y me dijesen que una carga equivale a un picocoulomb, puedo cambiar este pico por el valor de 10 a la menos 12 coulombs de carga. Estas tres unidades son muy usadas para el cálculo de fuerzas eléctricas dependiendo del problema. Pero también, si de repente nuestra fuerza la vamos a medir en dinas, no se olviden que una dina equivale a 1 por 10 a la menos 5 newtons de fuerza. Entonces, nuestras cargas vamos a manejarlas, en este caso, en Stat-Coulomb, o conocido como también como la unidad Franklin, que equivale en términos de carga en la unidad Coulomb a 3,3356 por 10 a la menos 6 coulombs de carga. Generalmente vamos a ser más convencionales y vamos a trabajar por esta vez en unidades coulombs, que son las básicas que están conociendo, que es la unidad de la carga eléctrica. Una cosa muy importante que tienen que hacer ahora es cómo aplicar la ley de Coulomb a un problema. Para esto vamos a requerir, vamos a manejar un ejemplo, le vamos a llamar ejemplo 0, para no intervenir con los problemas de nuestro texto. Y a ver, ¿cómo podemos resolver este problema? Por ejemplo, si tengo el valor o me piden que yo calcule la fuerza eléctrica entre dos cargas, le llamaremos Q sub 1, carga 1, igual a 1.5 microcoulombs, y la carga 2, que equivalga a, en este caso, un coulomb. Acá hay un pequeño detalle que lo vamos a aumentar. Quizás se nos ha ido. En este caso, equivale a un coulomb. Vamos a anotarlo. Entonces nosotros aquí vamos a poner 1. ¿Sí? Un coulomb. Y están separados por una distancia de 1,15 por 10, 1,15 metros. Entonces vamos a imaginarnos que hay dos cargas y los vamos a directamente tratar de hacer un pequeño bosquejo
representativo nada más de dos cargas. Cuando acá me dicen, por ejemplo, que las cargas es 1,5 y 1, por ejemplo, asumiremos, o se asume que en este caso sean cargas positivas. Si delante hubiese un signo negativo, entonces se tiene que asumir que la carga es negativa, ¿no? Aquí tenemos las dos cargas, carga 1 y carga 2, y no se olviden, en todo caso, que dicha carga, en este caso, es, dicha cargas o las dos cargas son positivas, ¿no? Tomaremos en cuenta eso. Dibujo la carga, digo, esta carga es positiva y equivale a 1,5. Y la carga 2 también es positiva. Es muy importante saber qué signo tienen las dos cargas, porque si de repente las dos cargas fuesen de diferente signo, en este caso, el vector fuerza ya no sería hacia afuera, sino hacia adentro por, en este caso, que cargas de diferente signo se atraen. Ahora, como las dos cargas son positivo-positivo, la fuerza eléctrica va a ser en sentido opuesto, ¿sí? Cada carguita va a salir disparada hacia los lados opuestos, uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque esa fuerza es de repulsión. Y esta fuerza eléctrica para la carga 1 y para la carga 2 equivalen al mismo valor. Aquí está la distancia y bueno, tengo el valor de la carga 1, de la carga 2, ¿sí? Y prácticamente no se olviden que tenemos que recurrir a las equivalencias, ¿no? No se olviden que si yo digo, en este caso, la carga 1, utilizaremos otro color, diremos lo siguiente, que la carga 1, por ejemplo, es 1,5 microcoulombs. Ahora, nosotros tenemos que manejar para la ley de gravitación, o pero en este caso para la ley de Coulomb, tendríamos que cambiar este micro por el prefijo que equivale acá en las equivalencias, equivale a 10 a la menos 6. Entonces eso colocaremos, cambiamos y decimos 1,5, y en vez de colocar el término micro, aumento la base 10 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la 6, negativo, coulombs. Lo mismo tenemos que hacer para el valor de la carga 2 y decimos 1 microcoulomb. Entonces le cambiamos el prefijo micro por lo que equivale, que sería por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Eso es lo que tienen que hacer cuando les demos unidades muy pequeñas, como en este caso micro, nano o pico. Para aplicar entonces el problema, nosotros requerimos la ley de Coulomb, aquí está, la hemos repetido hace rato. La fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por el producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que están separadas. Como tenemos estos cuatro valores, recuérdense que la constante eléctrica equivale, en este caso, a 9 por 10 a la 9. Esa constante no cambia para el cálculo de fuerzas eléctricas, y sus unidades, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ese es el valor de la constante nada más. Ahora hay que colocar la multiplicación de las dos cargas. Se recuerden que nosotros tenemos que manejar siempre en unidades de Coulomb, y si nos dan en micro, nano, pico, hay que hacer la conversión antes de reemplazar en la fórmula. Entonces acá ya estamos haciendo el reemplazo, 1,5 por 10 a la menos 6 coulombs, como se habrán fijado, no he puesto microcoulombs, multiplicado por la carga 2, que es 1 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre, en este caso, la distancia es 1,15, acá está 1,15 metros. Como tiene que estar elevado al cuadrado, entre paréntesis, pues lo elevaré al cuadrado. Si ustedes van a, en este caso, fijarse en qué unidades vamos a nosotros manejar, se van a fijar ustedes también acá, en este caso, qué unidades me van a sobrar. Si yo analizo o hago un análisis de las unidades, fíjense muy bien, metro cuadrado, cuando yo eleve al cuadrado esta unidad metro, también se va a
elevar como potencia a metro cuadrado. Por tanto, me garantiza esta simplificación con este metro cuadrado del numerador. Y acá tengo en el lado derecho la unidad Coulomb y la unidad Coulomb dos veces. Entonces, con este Coulomb cuadrado, ambos se van a ir, ¿no? Este Coulomb cuadrado con estos dos. Y la única unidad que me va a sobrar va a ser newtons. Por eso toda fuerza eléctrica se mide en newtons. Y este valor que nos está saliendo es del cálculo de operaciones con la calculadora. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1.5 por 10 a la menos 6 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 y dividido entre 1.15 elevado al cuadrado, tendría que salirte este resultado. Es una manera entonces en la cual nosotros podemos trabajar. Así se calculan entonces las fuerzas eléctricas. Katy, baja un poquito el volumen. Baja el volumen un poco. Muy bien, vamos a resolver ahora un ejemplo más, el ejemplo 1 que está en el texto. Leemos y dice lo siguiente, ¿no? Se tienen tres cargas puntuales dispuestas, como se muestra en la figura, halle la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 3. Ok, vamos a mostrar enseguida la figura, pero haremos un análisis muy importante acá. Por ejemplo, ahora ya vamos a interactuar ya no dos cargas, sino tres cargas. Ya eso, y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero lo que tenemos que hacer es generar nuestros datos. Nos están dando estos tres datos. La carga 1 es positivo 80 microcoulombs. La carga 2 equivale a menos 60 microcoulombs. Y la carga 3 solamente es positivo igual a 1 microcoulomb positivo, ¿no? ¿Qué significa estos signos? Que tenemos dos cargas positivas y la carga 2 es negativa. Entonces, con sus signos respectivos hay que dibujar a la carga. Es muy importante este signo porque me permite definir si es fuerza de atracción o fuerza de repulsión la que va a haber entre dos cargas. Ojo que la ley cuantitativa de Coulomb solo se puede manejar bajo dos cargas, ¿no? Entonces, de dos en dos tendríamos que hacer el análisis. Este es el gráfico. Como verán, tenemos que analizar de acuerdo a sus características, la carga 1, positivo, la carga 2 es negativo, aquí está su signo, y la carga 3, positivo. Fíjense, sus signos están dentro de la esferita, que es esta que se representa por dicha carga. Ahora, de acuerdo a la gráfica, tienen ustedes, en este caso, una distancia que están separadas la carga 1 de la carga 2 y así la carga 2 de la carga 3. De la 1 a la 2 hay 20 centímetros de separación y de la carga 2 a la 3 hay 10 centímetros. Ahora, me están pidiendo que yo analice la fuerza resultante sobre la carga 3. ¿Dónde está la carga 3? Está acá. Si se fijan ustedes, si se fijan acá, la carga 3 es la que tenemos que hacer el análisis de las fuerzas interactuando con estas dos. Es decir, cada una de estas dos cargas que están acá van a ejercer una fuerza sobre la carga 3. Y es en este caso donde se analizan, en este caso, para este objeto, va a haber dos fuerzas de movimiento originado por las dos cargas 1 y 2. Pero la cuestión es que, ¿cómo van a estar graficadas? Bueno, pues fíjense muy bien acá. Si hacemos el análisis asumiendo de que la carga 2, digamos que no exista, acá la carga 1 y la carga 3, en este caso aplicando la ley de Coulomb, va a haber una fuerza de atracción o de repulsión. Como ambas cargas, la carga 1 y la carga 3, son positivo-positivo, entonces existirá una fuerza de repulsión. La carga 3, al verle a la carga 1, se va a querer mover hacia la derecha, sobre esta misma dirección. Entonces ahí tengo que dibujar hacia la derecha esa fuerza, le vamos a llamar en este caso primera fuerza, pero como existe la carga 2, evidentemente esta carga 2 también va
generar una fuerza eléctrica sobre la carga 3. Pero hay que analizar. Asumiremos que estas dos cargas son las únicas que existen en esta figura y tendríamos que analizar de esta manera. Si la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva, entre estas dos cargas existirá una fuerza de atracción por la ley cualitativa de cargas. Cargas diferentes se atraen. Entonces, a la vez que esta carga 3 se va a mover a la derecha por culpa de o por causa de la carga 1, también la carga 3 a la vez se va a mover hacia el lado izquierdo por causa de la carga 2. Entonces hay dos fuerzas, una que tira para el lado derecho y otra que en este caso tira para el lado izquierdo. Por esa razón, esas dos cargas, en este caso, estas dos cargas van a generar dos fuerzas eléctricas sobre esta carga. A eso se llama, en este caso, dentro de lo que se presenta, una suma de fuerzas o una sumatoria de fuerzas donde vamos a definir realmente dónde se va a mover la carga, ¿no? Si a la izquierda realmente o a la derecha. Tomando en cuenta ese término, más o menos la interpretación sería de esta manera, ¿no? Ahí está. Fíjense muy bien. La fuerza 1, que le llamamos, en este caso, interactuando con la carga 1 con la carga 3. Entonces, aquí está la carga 1 con la carga 3, se genera esta fuerza, ¿no? Y va a la derecha. Y aquí está la otra fuerza, hemos dicho, la fuerza 2 de la carga 2 sobre la carga 3. Estos son entonces las dos fuerzas que al final tenemos que calcular y también tenemos que definir por sumatoria dependiendo de cuánto nos salga ese valor, si la carga se va a mover totalmente a la derecha o a la izquierda. No se olviden, antes de resolver el ejercicio, convertir estas unidades microcoulombs a coulombs solamente. Tomaremos el ejemplo y diremos lo siguiente. Acá puedo aumentar y decir, muy bien, como es más 80 microcoulombs, respetaremos su signo y diremos más 80, pero en vez de colocar micro, colocaré por 10 elevado a la menos 6, que eso equivale a un micro coulombs. De igual manera haces con con la segunda carga negativa, 60 por 10 a la menos 6 coulombs. Por último, la tercera carga más 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Listo, ya tenemos convertido nuestras cargas y procedemos a ahora tratar de calcular la fuerza eléctrica la fuerza número 1. En este caso, esa fuerza que están interactuando la carga 1 con la carga 3. La carga 1 con la carga 3 y tendríamos que sacar o estamos calculando esta fuerza que va a la derecha. ¿Sí? Imaginen que no existe todavía esta carga, sino que están interactuando solo estas dos, la 1 y la 3. Aplicando la ley de Coulomb, constante eléctrica por el producto de la carga 1 con la carga 3, dividido entre la distancia que estén separados. Previo a calcular esa fuerza, ustedes tienen que saber que en este caso, la distancia que vamos a utilizar debe estar siempre calculada en metros para que satisfaga la simplificación de unidades. Como en el ejercicio nos están dando en centímetros, hoy tenemos que tomar en cuenta eso. Fíjense muy bien, ¿qué distancia están separadas la carga 1 de la carga 3? No es estos 20 centímetros ni estos 10 centímetros. Tienen que ser la suma, pues, ¿por qué? Porque desde la carga 1 hasta la carga 3 hay una distancia de 20 más 10 centímetros. En total serían 30 centímetros lo que están separando a la carga 1 de la carga 3. Por esa razón que para colocar en la fórmula la verdadera distancia de esta fuerza, debo sumar esas dos, ¿no? Porque eso es lo que están alejados uno de otro. Así que vamos a proceder a realizar ese
esa suma, ¿no? Muy bien, al sumar nos ha dado 30 centímetros, pero recuerden, la unidad que se maneja es metros. ¿A cuántos metros equivalen 30 centímetros? Pueden optar por hacer conversión de centímetro a metro y ustedes seguramente encontrarán que 30 centímetros equivale a 0.3 metros. ¿Cómo se ha llegado de 30 centímetros a metros? Bueno, en cursos inferiores les han hecho han realizado conversiones donde siempre colocan de esta manera, ¿no? Un metro haciendo conversión equivale a 100 centímetros. De esa manera, centímetros con centímetros se simplifica y tendrías que dividir 30 entre 100, al final haciendo la operación más rápida, y te saldrá pues este 0,3 metros. Listo, ya nuestra distancia está en metros, no hay impedimento para calcular la fuerza 1. La fuerza 1 entre las cargas 1 y 3 sería la constante eléctrica, primero anotamos 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, esa es la constante eléctrica. Y hay que multiplicar ahora las dos cargas, carga 1 y carga 2. Recuérdense que aquí la carga 1 es 80 por 10 a la menos 6 coulombs. Y aquí está 80 por 10 a la menos 6 coulombs. Y multiplicamos por la carga 3, que equivale a 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y dividimos entre, fíjense acá, la distancia se pone en metros. 0.3 metros elevado al cuadrado, que es la distancia entre la carga 1 y la 2. Muy bien, ahora tenemos que simplificar las unidades y ver que nos tiene que salir toda fuerza eléctrica en newtons en este tipo de cálculos y problemas. Ahí está, se hace la simplificación. Recuérdense cómo hemos simplificado y todos estos valores colocamos en nuestra calculadora. 9 por 10 a la 9 por 80 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 6 y todo eso dividido entre 0.3 al cuadrado. ¿Cuánto te tiene que salir? Bueno, si haces todas las operaciones correctas y verificas según los resultados, nos tendría que salir una fuerza de 8 newtons. Bueno, ya tenemos la fuerza número 1, la que apunta hacia el lado derecho. Carga 1 con carga 3. De la misma manera, ustedes tienen que resolver la interacción entre la carga 2, que es negativa, y la carga 3, que es positiva. Es una fuerza de atracción. Aquí lo hemos mostrado. Y se aplica la misma ley, solamente que en la fórmula ya no entrará la carga 1, sino entrará la carga 2 con la carga 3 que está siendo analizada. Tomando en cuenta lo siguiente. Recuerden que la distancia es la distancia que separan a las dos cargas, en este caso a la carga 2 y a la carga 3. Si me fijo en el gráfico, la carga 2 y la carga 3 solamente están separados 10 centímetros. Esa es la distancia que tengo que tomar, por si acaso. ¿Sí? Siempre entre las dos cargas que se están calculando las fuerzas eléctricas, ¿no? Ahora estamos calculando entre la carga 2 y 3, pero aquí tenemos una distancia solamente de 10 centímetros. Recuérdense cómo hemos convertido de centímetros a metros. Estos 10 centímetros a metros, al hacer conversión, te va a salir 0.1. Ahí tenemos 0.1 metros. ¿Recuerdan acá lo que hicimos? Lo propio se tiene que hacer acá. Te tiene que salir esta cantidad. Ya tenemos esta cantidad. Por tanto, esa es la distancia en esta fuerza 2. Reemplazando valores, recuérdense, la constante eléctrica no me voy a cansar de decir, es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Fíjense que la constante no cambia en todo problema de fuerza eléctrica. Luego fíjense acá, la carga 2 dice 60 por 10 a la menos 6 coulombs, pero acá en los datos dice menos 60. ¿Por qué no están colocando ese menos? Ese menos, recuérdense que estas dos cargas
son los valores absolutos. ¿Qué significa valores absolutos? Que sean cargas positivas o negativas. Acá dentro de de la fórmula siempre tomamos en cuenta su cantidad positiva. Ese signo menos, además, también nos permite solamente apreciar qué tipo de carga es para definir el sentido de la fuerza. Y así no se preocupen tanto por ese signo dentro de la ley de Coulomb. Por esa razón acá se está colocando solamente 60 por 10 a la menos 6, no menos 60. ¿Por qué? Porque trabajamos con sus valores absolutos. Todo valor absoluto siempre es positivo. Aquí tenemos 60 por 10 a la menos 6 por la carga 3, que ya la conocen, 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y dividen entre, aquí está, 0,1 metros, que es su distancia entre las dos cargas, al cuadrado. Reemplazando valores de igual manera y simplificando las unidades, siempre debe sobrarles newtons cuando debas calcular fuerzas. Haciendo operaciones en tu calculadora debe salirte 54 newtons. Ya tenemos las dos fuerzas. Muy bien, ahora, ¿cuál es el resultado? ¿La fuerza entre la carga 1 y 3 o la fuerza entre la carga 2 y 3? Bueno, al final se tiene que definir haciendo sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Por fortuna tenemos que tienen la misma dirección y eso nos permite resumir varias cosas, como por ejemplo, de que las fuerzas se van a sumar y restar o restar dependiendo el signo que nosotros vamos a definir. Asumiremos entonces que las fuerzas que apuntan a la derecha serán fuerzas positivas. Así haremos un convenio y diremos, de acuerdo a un sistema de referencias que podemos manejar, que la fuerza que apunta a la derecha, toda fuerza, sea positiva y la fuerza que apunte hacia el otro lado sea negativa, ¿no? Por esa razón, entonces, pondremos eso en el gráfico y así no haya dudas. Aquí esta fuerza va a ser positiva porque está apuntando a la derecha. Y la fuerza F23 eléctrica va a ser negativa, apunta en sentido opuesto. Entonces hay que hacer la sumatoria y vemos cuánto nos sale. Si tú sumas entonces primero la positiva, fuerza 1,3, menos la fuerza 2,3. Ahí está, por eso hemos puesto estos signos. Lo único que tienes que hacer es reemplazar sus cantidades. Recuérdense que la fuerza 1,3 es 8 newtons y la fuerza 2,3 es 54 newtons. Finalmente, por esa resta te va a salir un valor y ese valor sería menos 46 newtons, negativo. Entonces, ahora aquí este menos, ¿lo borro también como cuando borré la carga? No. Este signo me define hacia qué lado se está moviendo. Recuérdense, todos los vectores que son negativos están apuntando a la izquierda y los que salen positivos apuntan a la derecha. Este signo me dice a mí hacia dónde se va a mover realmente la carga. Cuando las dos fuerzas interactúen por efecto de estas dos cargas, la que tiene mayor fuerza es la fuerza de menos 54 newtons y obviamente a la fuerza que es de 8 newtons le va a ir mermando y prácticamente podemos asumir qué cosa, que la carga 3 se va a mover hacia el lado izquierdo. O sea, la resultante de esas dos fuerzas es hacia el lado izquierdo. Y eso sería el análisis final de este ejercicio. Les invito a que ustedes ahora hagan el análisis de la solución del ejercicio número 2, que está en la página 36 del texto de física, donde aquí están interactuando nuevamente tres cargas, pero lo que pasa es que ahora están formando un triángulo y ya no están sobre una línea, ¿no? Analicen la solución que está en el texto y luego la siguiente clase vamos a debatir por qué se realiza el análisis de la suma o de la resultante de esas fuerzas. Nos pide en este caso que hagamos el análisis sobre alguna de estas cargas y eso es lo que vamos a trabajar la siguiente clase. Eso sería todo. No se olviden analizar
y en este caso colocar la solución de este problema en su cuaderno, como el problema anterior y los ejemplos que pusimos en esta presente clase. Eso sería todo. Gracias. Hasta la siguiente clase.